Lo peligroso de la comodidad no es que te haga sentir bien, es que te hace dejar de darte cuenta de todo lo que estás perdiendo. No se siente como un problema, no duele, no incomoda lo suficiente como para obligarte a cambiar. Y por eso es tan fácil quedarse ahí. Porque la zona de confort no es ese lugar donde todo es perfecto, es ese lugar donde nada es lo suficientemente malo como para moverte. Y eso la vuelve peligrosa. No te destruye de golpe, te adormece poco a poco, te acostumbras, te adaptas, te estabilizas. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir una vida que funciona, pero no te exige lo suficiente como para despertar lo que realmente podría ser. Y si algo de esto te está tocando, quédate aquí un momento. Y si sientes que esto importa, deja un like, no como costumbre, sino porque este tipo de conversaciones rara vez aparecen en medio del ruido que normalmente consumes. Porque hay algo que pocas personas reconocen. No necesitas estar mal para estar estancado. Puedes tener estabilidad, puedes tener rutina, puedes tener una vida relativamente ordenada. Y aún así, estar muy lejos de tu potencial. Porque el problema no es solo lo que haces, es lo que dejas de hacer, es lo que no intentas, es lo que postergas, es lo que evitas, es lo que sabes que podrías explorar, pero decides no tocar. Y eso no se siente como una renuncia grande, se siente como decisiones pequeñas. Hoy no, luego lo veo, no es tan importante. Así estoy bien. Y cada una de esas decisiones por sí sola parece inofensiva, pero acumuladas construyen una vida limitada, no limitada por falta de capacidad, limitada por falta de fricción, porque el crecimiento real tiene una característica que incomoda, requiere incomodidad, no extrema, no destructiva, pero sí suficiente como para sacarte de lo conocido. El problema es que el cerebro está diseñado para evitar eso. Tu mente no busca tu expansión, busca tu seguridad, busca eficiencia, busca ahorro de energía, busca lo familiar. Y cuando encuentra algo que funciona, lo repite. No porque sea lo mejor, porque es lo más predecible. Y lo predecible se siente seguro, aunque no te haga crecer, aunque no te acerque a lo que podrías ser, aunque te mantenga en una versión reducida de ti. Y aquí aparece una de las trampas más silenciosas: confundir estabilidad con bienestar. Porque sí, la estabilidad puede darte tranquilidad, puede darte orden, puede darte control, pero también puede volverse una prisión invisible, una prisión donde no hay dolor intenso, pero tampoco hay expansión real, donde no te sientes mal, pero tampoco te sientes vivo del todo. Y eso es más común de lo que parece. Personas que no están sufriendo, pero tampoco están evolucionando. Personas que no están perdidas, pero tampoco están creciendo. Personas que sienten, en algún lugar muy interno, que podrían ser más, pero han aprendido a vivir con menos. Y eso genera una sensación muy particular. No es frustración intensa, es algo más sutil, una especie de incomodidad leve, constante. Como si una parte de ti supiera que hay algo más, pero no lo suficiente fuerte como para obligarte a moverte. Y esa es la trampa, porque mientras no duela lo suficiente, te quedas. Mientras no sea urgente, lo postergas. Mientras no se rompa nada, no cambias nada. Y el tiempo pasa, y tú sigues funcionando, cumpliendo, avanzando, pero dentro de un rango limitado. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Cuántas cosas en tu vida eliges realmente y cuántas simplemente mantienes porque ya te acostumbraste? No siempre es fácil responder eso, porque la costumbre se disfraza muy bien. Se ve lógica, se ve responsable, se ve estable, pero por dentro puede sentirse como repetición, como una versión de la vida que ya conoces demasiado bien. Y cuando conoces demasiado bien tu vida, deja de retarte. Y cuando deja de retarte, deja de transformarte. Eso no significa que todo tenga que ser caótico. No se trata de vivir en constante crisis. Se trata de entender algo muy simple. Sin cierto nivel de incomodidad, no hay crecimiento real. Porque el crecimiento no ocurre en lo que ya dominas. Ocurre en lo que te desafía, en lo que te expone, en lo que no controlas completamente, en lo que te hace sentir torpe, lento, inseguro, pero vivo. Y eso es exactamente lo que la zona de confort evita. Evita que te expongas, evita que falles, evita que te equivoques, evita que te sientas fuera de control. Pero al evitar todo eso, también evita que crezcas.
Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que están bien porque no están mal. Pero no estar mal no es lo mismo que estar desarrollándote. No estar mal no es lo mismo que estar explorando tu potencial. No estar mal no es lo mismo que estar viviendo con intensidad real. Y esto se conecta con algo muy importante a nivel neuropsicológico. El cerebro se acostumbra rápido. Lo que al principio te reta, después se vuelve fácil. Lo que al principio te exige, después se automatiza. Y cuando todo en tu vida está automatizado, tu nivel de activación baja. Menos esfuerzo, menos atención, menos presencia. Y eso se siente cómodo. Pero también se siente plano, porque sin desafío, la dopamina baja. Y sin dopamina, la sensación de motivación y entusiasmo también baja. Entonces no solo estás estancado, también te sientes menos vivo, menos interesado, menos conectado. Y ahí es donde muchas personas empiezan a buscar soluciones superficiales. Más entretenimiento, más distracciones, más estímulos rápidos. Pero eso no resuelve el problema, porque el problema no es falta de estímulo, es falta de desafío significativo. No necesitas más cosas que te entretengan, necesitas cosas que te involucren, que te reten, que te exijan salir de la versión cómoda de ti. Pero eso implica algo que muchas personas evitan. Implica incomodidad, implica incertidumbre, implica riesgo. Y aquí es donde aparece la verdadera pregunta. No si podrías hacer más, sino si estás dispuesto a sentir lo que implica hacerlo. Porque muchas veces el límite no es capacidad, es tolerancia a la incomodidad. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque deja de ser un tema de talento, disciplina o inteligencia. Se vuelve un tema de cuánto estás dispuesto a salir de lo conocido, de cuánto estás dispuesto a sentirte incómodo sin escapar inmediatamente, de cuánto estás dispuesto a enfrentar la fricción necesaria para convertirte en alguien distinto. Y eso no se resuelve con una decisión grande, se construye en pequeños momentos. Momentos donde eliges lo difícil sobre lo fácil, lo incierto sobre lo seguro, lo retador sobre lo cómodo. Pero para llegar ahí, primero tienes que ver algo con claridad. Tienes que ver cuánto de tu vida está siendo sostenido por comodidad y cuánto realmente está siendo elegido con intención. Y cuando empiezas a ver eso, algo se mueve. No necesariamente cambias todo, pero ya no puedes ignorarlo, porque ahora sabes que la comodidad no solo te está dando tranquilidad, también te está quitando algo. Y eso es lo que vamos a empezar a ver con más profundidad ahora. Hay una forma de estancamiento que casi nunca se reconoce a tiempo. No se ve como fracaso, no se ve como caos, no se ve como una vida rota, se ve como una vida suficientemente funcional. Y por eso es tan fácil quedarse ahí durante años. Porque cuando algo duele mucho, reaccionas. Cuando algo se rompe, te mueves. Cuando una situación se vuelve insoportable, tarde o temprano haces algo. Pero cuando una vida es apenas lo bastante cómoda, lo bastante estable y lo bastante predecible, puedes pasar muchísimo tiempo sin cuestionarla de verdad. Ese es uno de los efectos más silenciosos de la zona de confort. No te encierra con cadenas visibles, te encierra con familiaridad. Te hace sentir que ya sabes cómo funciona todo, cómo hablar, cómo responder, cómo moverte, qué esperar, qué evitar. Y el cerebro ama eso. Ama lo que ya conoce, ama lo que ya puede predecir, ama lo que no lo obliga a gastar demasiada energía. Desde el punto de vista biológico, esto tiene todo el sentido del mundo. Tu cerebro no está diseñado para maximizar tu grandeza. Está diseñado para ayudarte a sobrevivir con el menor costo posible. Eso significa que, si puede resolver tu vida usando patrones repetidos, lo hará. Si puede mantenerte dentro de un rango de seguridad conocida, lo hará. Si puede convencerte de que mejor no arriesgues demasiado, lo hará. No porque quiera sabotearte, porque está haciendo su trabajo. El problema es que lo que protege tu supervivencia no siempre protege tu expansión. Y ahí aparece una de las tensiones más profundas de la vida adulta. La tensión entre seguridad y crecimiento, entre estabilidad y evolución, entre seguir siendo quien ya sabes ser o tolerar la incomodidad de convertirte en alguien nuevo. Muchas personas dicen que quieren más de sí mismas, más claridad, más disciplina, más impacto, más autenticidad, más fuerza. Pero cuando ese más empieza a exigirles incomodidad real, algo dentro se retrae. No porque sean flojas, no porque no tengan potencial, sino porque crecer no solo requiere deseo,
Requiere tolerancia al desorden inicial que acompaña todo cambio. Y eso es lo que mucha gente no soporta. El punto torpe del principio. El momento en el que todavía no eres bueno. El momento en el que te sientes expuesto. El momento en el que haces algo nuevo y no controlas cómo va a salir. Ese momento es decisivo, porque ahí no se define solo una habilidad, ahí se define una identidad. La identidad de alguien que puede atravesar la incomodidad sin huir inmediatamente de ella. O la identidad de alguien que, cada vez que algo lo saca de lo conocido, vuelve rápido a lo que domina. Y eso pasa todos los días, en cosas aparentemente pequeñas. Quieres hablar con más honestidad, pero eliges callar porque es más cómodo. Quieres empezar algo importante, pero postergas porque hoy no te sientes listo. Quieres poner un límite, pero suavizas todo para no sentir tensión. Quieres aprender algo nuevo, pero abandonas al primer momento en que te sientes torpe. Quieres cambiar una parte de tu vida, pero te dices que no es el momento. Y así, poco a poco, la comodidad no solo define lo que haces. Empieza a definir quién crees que eres, porque toda conducta repetida se convierte en una prueba interna. Cada vez que retrocedes, tu mente toma nota. Cada vez que te evitas, tu mente aprende algo. Cada vez que eliges lo conocido sobre lo transformador, una parte de ti empieza a construir una narrativa. No soy tan valiente. No soy constante. No soy de esas personas. No tengo lo necesario. Y ahí está una de las trampas más crueles de la zona de confort. No solo te frena, te convence de que tu versión actual es tu versión definitiva. Como si tus hábitos de hoy fueran una descripción fija de tu naturaleza. Como si tu nivel actual de coraje, disciplina o ambición fuera algo cerrado. Pero no lo es. Lo que muchas personas llaman personalidad muchas veces es solo repetición. Repetición emocional. Repetición conductual. Repetición de decisiones pequeñas que, sostenidas en el tiempo, crean la sensación de identidad. Entonces alguien dice, yo soy así. Y casi siempre esa frase suena a verdad. Pero muchas veces no describe una esencia, describe una costumbre tan repetida que ya parece parte del carácter. Yo no soy arriesgado, yo no soy disciplinado, yo no sirvo para eso. Yo necesito sentirme seguro antes de moverme. Y mientras más repites esas ideas, más se consolidan. Porque el cerebro busca coherencia entre lo que cree de sí mismo y lo que hace. Si tú repites que eres alguien que no sale de su zona conocida, cada vez te costará más actuar distinto sin sentir fricción interna. Por eso cambiar no es solo modificar acciones, es desafiar una autoimagen. Y eso duele más de lo que parece. Porque la autoimagen, incluso cuando te limita, también te da estabilidad. Te dice quién eres. Te dice qué esperar de ti. Te evita el vértigo de descubrir que podrías ser mucho más. Pero tendrías que atravesar el proceso incómodo de convertirte en esa persona. Y ahí aparece algo muy humano. Muchas personas no temen solo al fracaso, temen a la responsabilidad de su propio potencial. Porque mientras te mantienes pequeño, mientras sigues diciendo que no es el momento, que no estás listo, que más adelante, conservas una especie de protección, la protección de no tener que probarte de verdad. La protección de no tener que descubrir qué pasa si sí te comprometes. La protección de no enfrentarte al hecho de que tal vez la vida que quieres no está tan lejos de tu capacidad, sino de tu disposición a incomodarte. Eso cambia mucho, porque de pronto el problema ya no es abstracto, ya no es falta de suerte, ya no es solo falta de tiempo, ya no es únicamente falta de recursos. A veces el verdadero límite es que la versión actual de tu sistema nervioso está demasiado entrenada para evitar fricción. Y si eso no se trabaja, puedes tener talento, ideas, sensibilidad, visión y aún así quedarte atrapado en una vida demasiado pequeña para ti. No porque no puedas más, porque ya te acostumbraste a no exigirte más. Y acostumbrarse es peligrosísimo, porque lo repetido deja de parecer elección, empieza a parecer destino. Te acostumbras a hablarte con menos ambición, te acostumbras a no intentar ciertas cosas, te acostumbras a no esperar demasiado de ti. Te acostumbras a una versión recortada de tu vida. Y lo más inquietante es que, después de un tiempo, ya ni siquiera se siente como renuncia. Se siente normal, se siente razonable, se siente maduro. Hay que ser realistas. Esa frase ha sido refugio de mucha gente que en el fondo no estaba siendo realista. Estaba siendo temerosa. Porque una cosa es tener criterio.
Y otra muy distinta es usar la prudencia como disfraz del miedo. Eso pasa mucho. Personas que llaman paz a lo que en realidad es evitación. Personas que llaman estabilidad a lo que en realidad es estancamiento. Personas que llaman madurez a lo que en realidad es resignación bien decorada. Y aquí conviene decir algo con mucha claridad. No toda comodidad es mala. No se trata de romantizar el sufrimiento. No se trata de vivir en tensión permanente. No se trata de volverte adicto al caos para sentirte vivo. Se trata de entender una diferencia esencial. Hay una comodidad que descansa y hay una comodidad que adormece. La primera te repara. La segunda te reduce. La primera llega después de haber vivido, intentado, crecido. La segunda aparece cuando empiezas a organizar tu vida de modo que cada vez haya menos riesgo, menos exposición, menos desafío, menos verdad. Y eso, con el tiempo, apaga algo muy importante. La sensación de poder interno, no el poder superficial de sentirte superior. El poder íntimo de saber que puedes atravesar cosas difíciles y seguir siendo tú. Ese poder solo se construye en fricción, nunca en evasión, nunca en exceso de resguardo, nunca en una vida donde todo está demasiado controlado. Por eso hay personas que, aunque tengan más estabilidad que nunca, se sienten menos vivas que antes. Porque la vida no solo necesita orden, también necesita roce. Necesita momentos que te obliguen a estirarte, a improvisar, a descubrir capacidades tuyas que jamás habrían aparecido en lo conocido. Y ese es el problema central de la zona de confort. No solo te deja quieto, te roba la posibilidad de conocerte más allá de lo que ya sabes hacer. Te mantiene dentro de una versión probada de ti. Pero tu potencial casi nunca vive ahí. Tu potencial vive en las partes de ti que todavía no han sido llamadas a aparecer. En el coraje que aún no has tenido que activar. En la disciplina que aún no has necesitado consolidar. En la voz que aún no has usado con toda su fuerza. En la identidad que todavía no existe, pero que podría emerger si dejaras de proteger tanto la versión actual. Y para ver eso con más profundidad, hay que entrar en una pregunta todavía más incómoda. No solo qué tan cómodo estás viviendo, sino qué te está costando emocionalmente seguir así. Hay un precio que casi nadie calcula cuando elige quedarse en lo cómodo. No es inmediato. No aparece como una pérdida evidente, pero se va acumulando. Se siente como una especie de desgaste interno difícil de explicar. No estás agotado por hacer demasiado. Estás agotado por no estar avanzando hacia algo que realmente te expanda. Y eso genera una sensación muy particular. Como si el tiempo pasara, pero tú no te movieras al mismo ritmo por dentro. Sigues cumpliendo, sigues respondiendo, sigues funcionando. Pero hay una parte de ti que empieza a notar algo inquietante. Que llevas tiempo siendo la misma versión de ti, con pequeñas variaciones. Y eso pesa. No como una crisis, como una incomodidad constante. Como si algo dentro supiera que te estás quedando corto contigo mismo. Y aquí aparece una de las emociones más difíciles de aceptar. La culpa silenciosa. No la culpa moral. No la culpa por haber hecho algo mal. Una culpa más profunda. La sensación de que podrías estar haciendo más con tu vida y no lo estás haciendo. De que hay algo en ti que está subutilizado. Algo que no está saliendo. Algo que no está siendo vivido. Y esa sensación, cuando no se enfrenta, se transforma. Se transforma en frustración leve, en irritabilidad sin causa clara, en aburrimiento constante, en falta de energía, en desinterés por cosas que antes sí te movían. Porque no es solo que no estés creciendo, es que una parte de ti está siendo ignorada. Y esa parte no desaparece, se acumula, se queda ahí, esperando que en algún momento hagas algo distinto, esperando que dejes de postergar, esperando que dejes de elegir siempre lo que no te incomoda. Pero como no siempre la escuchas, esa energía empieza a salir de otras formas. A veces como ansiedad, a veces como comparación, a veces como necesidad de distracción constante, a veces como una sensación rara de vacío que no sabes de dónde viene. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que están cansadas, pero no es solo cansancio, es desconexión con su propio potencial. Y eso desgasta más de lo que parece, porque no es un problema visible. No puedes señalarlo fácilmente. No puedes decir, esto es lo que está mal. Todo parece en orden, pero dentro hay una fricción constante. Una sensación de estar viviendo por debajo de lo que podrías ser. Y esa sensación tiene un impacto directo en tu autoestima. No la autoestima superficial, no la que depende de lo que otros piensen. Una autoestima más profunda,
la que tiene que ver con la relación que tienes contigo, porque tu mente registra todo. Registra lo que haces y lo que evitas. Registra las veces que te eliges y las veces que te traicionas. Registra cuándo te acercas a lo que sabes que es importante y cuándo te alejas. Y aunque no lo pienses de forma consciente, eso va construyendo una percepción interna, una sensación de confianza o de duda. Cuando constantemente eliges lo cómodo sobre lo que sabes que te haría crecer, algo dentro de ti empieza a perder respeto por tus propias decisiones. No porque te odies, sino porque hay una incoherencia. Sabes que puedes más, pero no actúas en consecuencia. Sabes que algo es importante, pero lo dejas para después. Sabes que deberías moverte, pero te quedas. Y esa distancia entre lo que sabes y lo que haces genera desgaste. Un desgaste silencioso, que con el tiempo se convierte en algo más profundo. Empieza a afectar cómo te ves. Empieza a afectar lo que crees que eres capaz de sostener. Empieza a afectar el tipo de vida que consideras posible para ti. Porque la mente no solo responde a ideas, responde a evidencia. Y si la evidencia constante es que eliges quedarte en lo conocido, tu mente empieza a asumir que ese es tu límite. No porque lo sea, porque eso es lo que has demostrado repetidamente. Y eso es lo que la zona de confort realmente hace. No solo limita lo que haces, reduce lo que crees que puedes ser. Y eso es mucho más peligroso, porque cuando alguien deja de creer en su propia expansión, deja de intentar cosas que podrían cambiar completamente su vida. Ni siquiera llega al punto de fallar. Se queda antes. Se queda en la idea. Se queda en el intento no realizado. Se queda en el algún día. Y ese algún día es uno de los lugares más peligrosos donde puedes vivir. Porque es cómodo. No te exige hoy. No te incomoda hoy. No te expone hoy. Pero te roba futuro. Te roba versiones de ti que nunca llegan a existir. Te roba experiencias que nunca suceden. Te roba la posibilidad de descubrir quién podrías haber sido si hubieras tolerado un poco más de incomodidad. Y eso no se siente de inmediato. Se siente después, cuando miras atrás y notas que hay cosas que nunca intentaste, no porque no pudieras, porque no quisiste incomodarte lo suficiente. Y eso puede doler más que el fracaso, porque el fracaso al menos te muestra un límite real. La evitación solo deja preguntas abiertas. ¿Qué habría pasado si lo intentaba? ¿Qué habría pasado si me arriesgaba? ¿Qué habría pasado si no elegía siempre lo seguro? Y vivir con esas preguntas pesa, porque no tienen respuesta. Solo tienen posibilidad perdida. Y aquí es donde este tema deja de ser teórico. Se vuelve muy personal, porque no se trata de si la comodidad es buena o mala. Se trata de cuánto te está costando quedarte en ella, cuánto te está costando no moverte, cuánto te está costando no exigirte más, cuánto te está costando no descubrir de qué eres capaz. Y esa es una conversación que casi nadie quiere tener consigo mismo, porque implica reconocer algo incómodo, que muchas veces no es que no puedas, es que no estás dispuesto a sentir lo que implica crecer. Y eso no te hace débil, te hace humano, pero también te pone frente a una elección. Seguir en lo cómodo, con todo lo que eso implica, o empezar a moverte con todo lo que eso exige. Y esa elección no se hace una vez, se hace todos los días, en decisiones pequeñas, en momentos donde eliges entre quedarte o avanzar, entre evitar o enfrentar, entre repetir o expandirte. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, ya no puedes ignorarlo igual, porque ahora sabes que la comodidad no solo te protege, también te está cobrando algo. Y eso nos lleva a una capa aún más profunda, porque no todo lo que parece comodidad es realmente comodidad. A veces es otra cosa disfrazada, algo que no siempre estás viendo, pero que está dirigiendo muchas de tus decisiones sin que te des cuenta. A veces no es comodidad, a veces es miedo bien disfrazado. No se siente como miedo, no se presenta como algo evidente, no aparece con ansiedad fuerte ni con señales claras de alerta. Se siente como tranquilidad, como prudencia, como mejor así. Y por eso pasa desapercibido, porque nadie cuestiona algo que parece estabilidad. Pero si miras con un poco más de honestidad empiezas a notar algo. Hay decisiones que no tomas no porque no quieras, sino porque algo dentro de ti no quiere sentir lo que vendría después. No quieres exponerte, no quieres equivocarte, no quieres verte torpe,
no quieres fallar delante de otros, no quieres perder la imagen que ya construiste. Y eso es completamente humano. Pero cuando ese miedo se vuelve la base de tus decisiones, deja de protegerte y empieza a limitarte. El problema es que rara vez lo llamas miedo, lo llamas lógica, lo llamas timing, lo llamas realismo, lo llamas estabilidad. Pero si fueras completamente honesto, habría momentos donde podrías admitir algo más simple. No lo hago porque me da miedo. Y eso cambia todo, porque mientras sigas creyendo que es solo una decisión racional, no hay nada que trabajar. Pero cuando ves que hay miedo involucrado, aparece una posibilidad, la posibilidad de atravesarlo. No eliminarlo, no desaparecerlo, atravesarlo, porque el miedo no se va antes de actuar, se transforma después. Eso es algo que muchas personas no entienden. Esperan sentirse listas para moverse. Esperan confianza antes de intentar. Esperan claridad total antes de decidir. Y esa espera las mantiene en el mismo lugar, porque la confianza no viene primero. La confianza se construye después de actuar en incomodidad, después de hacer algo que no dominas, después de exponerte, después de ver que no te rompiste por intentarlo, pero para llegar a eso tienes que pasar por un punto muy incómodo. El punto donde sabes que podrías hacer algo distinto, pero aún no lo haces. Ese momento es clave, porque ahí no falta información, no falta capacidad, falta decisión, y no decisión desde la motivación, decisión desde la incomodidad, desde el aunque no me sienta listo, lo voy a hacer. Y eso es lo que la zona de confort evita constantemente. Evita que tomes ese tipo de decisiones. Te mantiene en lo que ya sabes, en lo que ya controlas, en lo que no pone en riesgo tu identidad actual. Porque hay algo más profundo en juego. No solo te incomoda fallar, te incomoda dejar de ser quien has sido hasta ahora. Cada vez que haces algo nuevo, algo dentro de ti cambia. Tu identidad se expande, tu autoimagen se mueve, y eso genera incertidumbre, porque ya no eres exactamente el mismo. Y aunque ese cambio sea positivo, también implica soltar algo. Soltar la versión conocida de ti. Soltar la narrativa que te daba estabilidad. Soltar el personaje que ya sabías interpretar. Y eso no siempre es fácil. Por eso muchas personas prefieren quedarse donde están. No porque no quieran crecer, porque no quieren atravesar ese proceso de transformación interna, que no es limpio, que no es ordenado, que no es cómodo, es confuso, es torpe, es inestable al inicio, y eso choca con una necesidad muy fuerte del cerebro, la necesidad de control. El cerebro quiere saber qué va a pasar, quiere minimizar incertidumbre, quiere evitar escenarios donde no tenga referencias claras, y el crecimiento real está lleno de eso, de incertidumbre, de momentos donde no sabes si lo estás haciendo bien, de etapas donde no hay validación inmediata, de periodos donde parece que estás retrocediendo más que avanzando, y eso es difícil de sostener, porque no hay recompensa instantánea, no hay garantía, no hay certeza, solo hay proceso. Y aquí aparece algo muy importante. La dopamina fácil compite directamente con el crecimiento, porque el crecimiento real es lento, requiere esfuerzo sostenido, requiere repetir sin ver resultados inmediatos, requiere tolerar la sensación de no ser bueno aún. En cambio, la dopamina fácil es inmediata. Un video, una distracción, una recompensa rápida, algo que te hace sentir bien sin exigirte demasiado. Y cuando te acostumbras a eso, tu tolerancia al esfuerzo baja, tu paciencia baja, tu capacidad de sostener procesos largos se debilita. Entonces no es que no quieras crecer, es que tu sistema está entrenado para evitar lo que el crecimiento requiere. Y eso es algo que pocas personas reconocen. No es solo falta de disciplina, es un sistema nervioso acostumbrado a lo inmediato. Y cambiar eso no es cuestión de motivarte más, es cuestión de reentrenarte, de empezar a elegir, poco a poco, cosas que no te dan recompensa instantánea, cosas que requieren tiempo, cosas que requieren repetición, cosas que requieren incomodidad sostenida. Y eso no es atractivo, no vende, no emociona al inicio, pero transforma, porque ahí es donde empiezas a construir algo que la comodidad nunca te da. Capacidad real, capacidad de sostener, capacidad de avanzar sin depender del estado de ánimo, capacidad de seguir incluso cuando no se siente bien. Y esa capacidad cambia completamente lo que puedes hacer con tu vida. Pero para desarrollarla tienes que ver algo con mucha claridad, que la comodidad no siempre es descanso,
A veces es evasión, que la estabilidad no siempre es bienestar. A veces es miedo disfrazado, que la paz no siempre es calma. A veces es ausencia de movimiento. Y cuando empiezas a ver eso, algo se rompe. No en el sentido negativo, se rompe una ilusión. La ilusión de que estar cómodo es lo mismo que estar bien. Y a partir de ahí, aparece una nueva pregunta. No si estás cómodo, sino si estás creciendo, no si todo está en orden, sino si algo dentro de ti se está expandiendo. Y esa pregunta ya no es tan fácil de ignorar, porque ahora sabes que muchas de las decisiones que parecían inofensivas estaban construyendo algo, una versión de tu vida, y esa versión puede ser tranquila, pero también puede ser mucho más pequeña de lo que realmente podrías vivir. Y cuando ves eso con honestidad, aparece algo inevitable, una incomodidad nueva, no la incomodidad del cambio, la incomodidad de seguir igual sabiendo todo esto. Y esa incomodidad es el inicio de algo distinto. Hay una incomodidad que cambia por completo la vida de una persona. No es la incomodidad de intentar algo nuevo, es la incomodidad de seguir igual, después de haber entendido que seguir igual también tiene un precio. Antes podías decirte que no pasaba nada, que ya luego, que todavía no era tan importante, que estabas cansado, que había otras prioridades. Y quizá todo eso tenía algo de verdad, pero cuando ya empiezas a ver con claridad cómo funciona la comodidad dentro de ti, aparece otra sensación. La sensación de que cada vez que te vuelves a elegir pequeño, ya no lo haces desde la ignorancia, lo haces sabiendo. Y eso pesa distinto, porque ya no solo estás evitando una acción, estás participando activamente en la construcción de una vida más limitada, no por falta de capacidad, por falta de coraje sostenido. Y esa palabra incomoda mucho, coraje, porque durante mucho tiempo te dijeron que el potencial tenía que ver con talento, con disciplina, con inteligencia, con estrategia. Y sí, todo eso influye, pero hay algo que está debajo de todo eso. La disposición a tolerar el malestar de no ser todavía quien quieres ser, la disposición a sostener la incomodidad de un proceso sin escapar rápido a lo que ya dominas, la disposición a verte en una etapa torpe sin convertir esa torpeza en una identidad. Ahí es donde muchas personas se quiebran, no porque no puedan, porque no soportan la sensación de no destacar de inmediato, no soportan la lentitud del principio, no soportan la fricción entre la imagen que tienen de sí mismas y la realidad del proceso que tienen enfrente. Entonces abandonan, o peor, ni siquiera empiezan, y eso tiene consecuencias profundas, porque cada vez que una persona abandona demasiado pronto algo que sabía que importaba, no solo pierde avance, pierde confianza en sí misma. Empieza a construirse una narrativa silenciosa. Siempre me pasa igual. Empiezo y no sigo. No soy tan fuerte como pensaba. No tengo constancia. Lo mío no es eso. Y esas frases parecen simples, pero son peligrosas, porque convierten episodios en identidad, convierten decisiones en esencia, convierten hábitos entrenados en supuestas verdades definitivas sobre quién eres. Y una vez que eso se instala, el problema ya no es solo que te cueste actuar, es que empiezas a actuar como alguien que ya espera menos de sí mismo. Eso cambia todo. Cambia la energía con la que empiezas algo. Cambia la forma en que hablas de ti. Cambia incluso las oportunidades que te permites considerar. Porque cuando alguien pierde fe en su capacidad de sostener incomodidad, su mundo se hace más pequeño. No necesariamente en lo visible. A veces sigue cumpliendo, sigue trabajando, sigue haciendo cosas, pero ya no se expone igual, ya no apuesta igual, ya no imagina igual. Se vuelve más conservador con su vida, más correcto, más predecible. Y a veces eso se celebra socialmente, porque desde afuera se ve estable, ordenado, maduro, pero por dentro puede sentirse como una renuncia larga. Una renuncia elegante, silenciosa, aceptable, pero renuncia al fin. Y aquí conviene decir algo muy claro. El potencial no se arruina solo cuando tomas malas decisiones. También se arruina cuando repites demasiadas veces decisiones pequeñas que te mantienen sin desafío. Dormir un poco más cuando sabías que necesitabas empezar. Callarte otra vez cuando sabías que debías hablar. Elegir lo inmediato sobre lo importante. Consumir en lugar de crear. Esperar certeza antes de moverte. Volver a lo fácil justo cuando algo empezaba a exigirte más. Cada una de esas microdecisiones parece mínima, pero la vida no se construye con grandes momentos. Se construye con repeticiones, con elecciones diarias.
con gestos pequeños que, acumulados, moldean el sistema nervioso, la identidad y el destino. Por eso la mediocridad casi nunca se siente dramática. No llega como una caída, llega como una secuencia de concesiones. Hoy no pasa nada, mañana tampoco. Una semana más igual, un mes más parecido. Un año más donde nada grave ocurrió, pero tampoco nada profundo despertó. Y un día miras atrás y te das cuenta de que no te destruiste. Te fuiste apagando. Eso duele. Porque no hay un gran culpable. No hubo una tragedia clara. No pasó algo enorme que lo explique todo. Solo hubo demasiada comodidad, demasiada evitación, demasiado tiempo viviendo por debajo de lo que te llamaba. Y ese tipo de dolor es muy difícil de contar. Porque nadie ve lo que no hiciste. Nadie ve las versiones de ti que nunca salieron. Nadie ve los caminos que no tomaste. Nadie ve la conversación que no tuviste, el proyecto que no empezaste, la disciplina que no sostuviste, la verdad que no dijiste, la vida que no exploraste. Pero tú sí, en algún lugar de ti, lo sabes. Sabes dónde te has estado escondiendo. Sabes dónde te has estado dando explicaciones demasiado generosas. ¿Sabes qué cosas sigues llamando falta de tiempo cuando en realidad son falta de decisión? Y no se trata de culparte, se trata de verte con honestidad. Porque sin esa honestidad no hay cambio real. Solo hay motivación momentánea. Solo hay impulso breve. Solo hay promesas que duran hasta que vuelve la incomodidad. Y la incomodidad siempre vuelve. La pregunta nunca fue si la incomodidad va a estar presente. La pregunta es de cuál incomodidad vas a vivir rodeado. La incomodidad de crecer o la incomodidad de quedarte pequeño. La incomodidad de exponerte o la incomodidad de seguir sabiendo que no lo intentaste. La incomodidad de construir algo difícil o la incomodidad lenta de sentir que tu vida podría ser más. Pero sigues postergando ese encuentro, porque una cosa es segura. No existe una vida sin incomodidad. Eso es una fantasía. Lo que sí existe es elegir la incomodidad que te expande, o la que te erosiona. Y la comodidad excesiva, aunque al principio parezca alivio, muchas veces termina generando una incomodidad más triste, más silenciosa, más pesada. La incomodidad del potencial no vivido. Y esa incomodidad cambia la forma en que te despiertas, la forma en que te hablas, la forma en que envejeces incluso, porque hay una diferencia enorme entre cansarte por haberlo intentado y cansarte por seguir arrastrando una parte de ti que nunca terminaste de llamar a la vida. La primera fatiga duele, pero limpia. La segunda ensucia por dentro. Se vuelve resentimiento, se vuelve apatía, se vuelve cinismo. Se vuelve esa actitud de quien ya no cree demasiado en nada porque, en el fondo, dejó de creer un poco en sí mismo. Y ahí aparece algo muy importante. Cuando una persona lleva demasiado tiempo acomodada, no siempre pierde ambición de forma evidente. A veces lo que pierde es sensibilidad al llamado interno. Esa voz que antes le decía, ve por ahí, empieza a hablar más bajo. No porque desaparezca, porque ha sido ignorada demasiadas veces. Y cuando una voz interna pasa años siendo ignorada, llega un punto en que ya no exige. Solo observa, observa cómo sigues resolviendo, cómo sigues funcionando, cómo sigues postergando tu versión más viva para un momento futuro que nunca termina de llegar. Por eso, la recuperación del potencial no empieza con un gran plan. Empieza cuando vuelves a escuchar esa voz antes de que desaparezca por completo entre hábitos, miedo y distracción. Empieza cuando dejas de preguntarte solo qué sería conveniente y te preguntas qué parte de ti lleva demasiado tiempo esperando ser tomada en serio. Esa pregunta puede dar miedo, porque la respuesta suele pedir cosas. Pide estructura, pide renuncias, pide disciplina, pide atravesar torpeza, pide dejar de negociar contigo cada vez que aparece el esfuerzo. Y ahí entramos en otra capa aún más profunda, porque la zona de confort no solo te mantiene quieto, también te enseña a negociar demasiado contigo mismo justo en el momento en que más necesitarías firmeza. Hay un momento muy específico donde muchas personas pierden su potencial, y no es cuando fallan, es cuando negocian consigo mismas. Ese instante en el que sabes exactamente lo que deberías hacer, pero empiezas a darte permiso para no hacerlo. No pasa nada si hoy no. Empiezo mañana con más energía. Hoy no estoy en el mood. Necesito sentirme mejor primero. Lo hago cuando esté más claro. Y suena razonable. Siempre suena razonable. Ese es el problema, porque la mente es extremadamente buena para justificar la evitación. No te dice, tengo miedo, te dice, no es el momento ideal. No te dice, no quiero incomodarme, te dice, lo voy a hacer mejor después.
Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a construir una relación contigo basada en la negociación constante. Nada es completamente firme, nada es completamente decidido. Todo es flexible, pero en la dirección de lo fácil. Y eso tiene un impacto profundo, porque cada vez que negocias contigo justo en el punto donde deberías sostenerte, te debilitas. No en términos de carácter visible, en términos internos. Empiezas a perder una sensación muy importante, la sensación de que puedes confiar en ti, porque sabes algo, pero no lo haces. Decides algo, pero no lo sostienes. Prometes algo, pero lo postergas. Y esa incoherencia repetida desgasta más que el esfuerzo, porque el esfuerzo, aunque incomode, fortalece. La incoherencia debilita, te divide, te fragmenta. Una parte de ti quiere avanzar, otra parte quiere quedarse. Y como no hay una decisión firme, la que suele ganar es la que evita incomodidad. No porque sea más fuerte, porque es más inmediata, porque es más fácil, porque no exige. Y ahí es donde muchas personas empiezan a vivir una vida en la que siempre están a punto de cambiar, a punto de empezar, a punto de comprometerse, a punto de hacer eso que saben que importa. Pero ese punto nunca se convierte en acción sostenida, porque cada vez que llega el momento de incomodarse, aparece la negociación. Y esto no es un tema de disciplina superficial, es un tema de identidad. Porque una persona que constantemente negocia con lo importante empieza a verse a sí misma como alguien que no se sostiene, como alguien que depende de cómo se siente, como alguien que necesita motivación para actuar. Y eso es muy limitante, porque la motivación es inestable, sube y baja, depende del estado emocional, depende del contexto, depende del resultado inmediato. Si solo actúas cuando estás motivado, tu vida va a ser inconsistente. Y la inconsistencia no construye potencial. Construye intentos, muchos comienzos, pocos procesos completos. Por eso hay personas que saben muchísimo, pero no avanzan. Que entienden todo, pero no transforman nada. Que ven con claridad lo que deberían hacer, pero no lo sostienen en el tiempo. No porque no sean inteligentes, porque no han desarrollado algo más profundo que la motivación. Compromiso. El compromiso no se siente bonito. No siempre te entusiasma. No siempre te motiva. No siempre te hace sentir listo. Pero te sostiene cuando la emoción no está. Y eso es lo que la zona de confort destruye poco a poco. Tu capacidad de sostenerte sin depender de cómo te sientes. Porque te acostumbra a actuar solo cuando es fácil, solo cuando hay ganas, solo cuando no incomoda demasiado. Y eso entrena algo muy peligroso. Una relación con la vida donde todo lo importante queda condicionado a tu estado emocional. Y eso limita todo. Limita tu crecimiento. Limita tu disciplina. Limita tu capacidad de construir algo real. Porque lo real requiere repetición. Requiere continuidad. Requiere atravesar días donde no quieres, pero haces. Requiere sostenerte cuando no hay emoción, cuando no hay claridad, cuando no hay recompensa inmediata. Y eso no es natural al inicio. Se entrena. Pero si nunca te expones a ese tipo de fricción, nunca desarrollas esa capacidad. Entonces, cada vez que algo se vuelve incómodo, vuelves atrás, a lo fácil, a lo conocido, a lo que no exige. Y ese patrón se vuelve automático, sin que lo notes. Se instala, se convierte en tu forma de operar. Y ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas durante años. No porque no tengan oportunidades, no porque no tengan talento, porque no han entrenado la parte de sí mismas que puede sostener incomodidad sin negociar. Y eso se refleja en todo, en cómo trabajas, en cómo te cuidas, en cómo te relacionas, en cómo hablas, en cómo tomas decisiones. Porque la negociación no se queda en un área, se expande. Empiezas a ceder en pequeñas cosas y luego en cosas importantes. Empiezas a justificar pequeñas evitaciones y luego grandes postergaciones. Empiezas a acostumbrarte a no sostenerte y luego te sorprende no avanzar. Pero no es sorpresa, es consecuencia. Y aquí es donde aparece una verdad incómoda, pero liberadora. No necesitas más información, no necesitas otro método, no necesitas otra estrategia perfecta. Necesitas dejar de negociar contigo en los momentos clave. En ese punto exacto donde sabes que hacerlo fácil te mantiene igual y hacerlo difícil te expande. Ese momento es todo, no el plan, no la meta, ese instante.
porque ahí decides quién eres. No en teoría, en práctica. Y esa decisión, repetida suficientes veces, cambia completamente tu vida. No de golpe, no de forma dramática, pero sí de forma real. Empiezas a construir algo que antes no tenías. Integridad interna. Esa sensación de que lo que decides, lo sostienes. De que no dependes tanto de cómo te sientes. De que puedes hacer lo que sabes que importa, incluso cuando no tienes ganas. Y eso es poder, no el poder superficial, el poder interno, el que te permite avanzar sin necesidad de estar inspirado todo el tiempo, el que te permite construir algo más grande que tu estado emocional momentáneo. Pero para llegar ahí, hay que atravesar algo más profundo todavía, porque muchas veces no es solo que negocies, es que ni siquiera te das cuenta de cuánto has organizado tu vida para evitar cualquier tipo de incomodidad real. Y eso lo cambia todo. Hay algo que empieza a hacerse evidente cuando miras tu vida con suficiente honestidad. No solo eliges comodidad en momentos puntuales. Has ido organizando tu vida entera para evitar sentirte incómodo. Tu rutina, tus decisiones, tus horarios, tus relaciones, tus hábitos. Todo empieza a girar alrededor de lo que puedes manejar sin demasiada fricción. Y eso no ocurre de un día para otro. Se construye poco a poco. Primero evitas algo pequeño. Luego ajustas algo para que no te incomode tanto. Después eliges opciones más seguras. Y sin darte cuenta, empiezas a diseñar una vida donde casi todo es predecible. Donde casi todo está bajo control. Donde rara vez te expones a algo que realmente te desafíe. Y eso tiene una consecuencia muy clara. Tu mundo se vuelve más pequeño, no necesariamente en lo visible. Puedes seguir teniendo trabajo, responsabilidades, incluso logros, pero tu rango de experiencia se reduce. Tu capacidad de sorprenderte se reduce. Tu contacto con lo desconocido se reduce. Y cuando eso pasa, algo dentro de ti empieza a apagarse. No de golpe, lentamente. Porque hay una parte del ser humano que necesita expansión, necesita exploración, necesita encontrarse con lo que no domina, no para sufrir, para crecer, para sentirse vivo. Y cuando esa parte no tiene espacio, empieza a buscar salida. A veces como inquietud, a veces como aburrimiento, a veces como ansiedad sin causa clara, a veces como necesidad constante de distracción, porque algo dentro sabe que falta algo. Pero como has organizado tu vida para evitar incomodidad real, no sabes exactamente dónde encontrarlo. Entonces buscas sustitutos, pequeñas dosis de novedad, pequeñas dosis de estímulo, cosas que te hagan sentir algo sin exigirte demasiado. Pero eso no llena, solo entretiene. Y el entretenimiento no reemplaza la expansión. Por eso hay personas que están constantemente ocupadas, pero profundamente aburridas. Personas que hacen muchas cosas, pero sienten que nada las mueve de verdad. Personas que no tienen tiempo libre, pero sienten un vacío difícil de explicar, porque no es falta de actividad, es falta de desafío real. Y eso se conecta con algo muy profundo, la relación entre incomodidad y sentido. El sentido no aparece en lo que ya dominas completamente. Aparece en lo que te exige crecer, en lo que te obliga a estirarte, en lo que te hace descubrir partes de ti que no conocías. Y eso siempre implica incomodidad. Siempre. No hay crecimiento sin fricción. No hay expansión sin incertidumbre. No hay transformación sin momentos donde no sabes exactamente qué estás haciendo. Pero si tu vida está diseñada para evitar todo eso, también estás evitando el lugar donde el sentido aparece. Y eso explica por qué la comodidad, aunque se siente bien al inicio, a largo plazo genera una sensación de vacío. Porque te quita lo que más te conecta contigo. La posibilidad de convertirte en alguien distinto. La posibilidad de descubrir capacidades nuevas. La posibilidad de enfrentarte a algo y salir diferente del otro lado. Y aquí aparece algo importante. No todo desafío es externo. No siempre se trata de hacer cosas grandes. A veces el mayor desafío es interno. Decir lo que piensas cuando siempre te has callado. Poner un límite cuando siempre has cedido. Sostener una decisión cuando antes te habrías rendido. Mantenerte en algo cuando la parte cómoda de ti quiere salir corriendo. Esos momentos son pequeños, pero transformadores. Porque ahí es donde tu identidad cambia. No cuando entiendes algo, cuando actúas distinto. Y eso requiere algo que la comodidad debilita. Presencia. Estar lo suficientemente presente como para notar el momento en que estás a punto de elegir lo fácil y hacer otra cosa. Ese instante es clave.
porque ahí no hay teoría, no hay análisis, solo hay elección. Y esa elección, repetida, redefine quién eres. Pero si no estás presente, si estás en automático, si estás reaccionando como siempre, la comodidad gana. No porque sea más fuerte, porque es el camino ya trazado. Y seguir un camino ya trazado no requiere energía. Crear uno nuevo sí. Y aquí es donde muchas personas subestiman algo. El nivel de energía que requiere cambiar. No solo energía física, energía mental, energía emocional. Porque cambiar implica sostenerte en estados donde no estás cómodo. Implica atravesar momentos donde no tienes claridad. Implica avanzar sin la certeza de que va a salir bien. Y eso cansa. Pero hay dos tipos de cansancio. El cansancio de crecer y el cansancio de quedarte igual. El primero duele, pero construye. El segundo no siempre duele al inicio, pero con el tiempo pesa más, porque es un cansancio sin avance, un cansancio sin expansión, un cansancio donde repites, pero no evolucionas. Y ese tipo de cansancio es más difícil de sostener a largo plazo, porque no tiene recompensa interna. No hay sensación de progreso real, no hay sensación de descubrimiento, solo hay mantenimiento. Y vivir solo en modo mantenimiento termina vaciando, porque el ser humano no está hecho solo para conservar, está hecho para expandirse, para transformarse, para descubrir de qué es capaz. Y cuando eso no ocurre, algo dentro empieza a desconectarse. No de golpe, poco a poco, hasta que un día te das cuenta de algo muy simple, pero muy fuerte, que podrías estar viviendo mucho más intensamente, pero no lo estás haciendo. No porque no puedas, porque tu vida está demasiado diseñada para evitar cualquier cosa que te saque de lo cómodo. Y esa realización cambia algo, porque ya no se trata solo de entender la zona de confort, se trata de ver cuánto de tu vida está siendo filtrado por ella. Cuántas decisiones no tomas, cuántas conversaciones evitas, cuántas oportunidades no exploras, cuántas versiones de ti no aparecen, porque nunca les das espacio. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, aparece algo inevitable, una tensión. La tensión entre lo que eres hoy y lo que sabes que podría ser si dejaras de proteger tanto tu comodidad. Y esa tensión no se resuelve sola. Te empuja, te incomoda, te confronta, porque ahora ya no puedes decir que no sabías. Ahora sabes. Y saber cambia la responsabilidad. Ya no es ignorancia, es elección. Y eso nos lleva al punto más importante de todo este proceso. Porque llega un momento donde ya no basta con entender. Llega un momento donde tienes que decidir qué vas a hacer con lo que ya viste. Llega un punto donde ya no necesitas más claridad. Ya entendiste. Ya viste los patrones. Ya sabes dónde te estás frenando. Y sin embargo, no te mueves. Ese es el punto más incómodo de todos. Porque ya no puedes esconderte detrás de la confusión. Ya no puedes decir que no sabes qué hacer. Ahora la pregunta cambia completamente. No es ¿qué debería hacer? Es ¿por qué no lo estoy haciendo? Y esa pregunta no siempre tiene una respuesta bonita. Porque te enfrenta con algo muy directo, que muchas veces no es falta de información. Es resistencia. Resistencia a sentir. Resistencia a exponerte. Resistencia a dejar de ser quien has sido hasta ahora. Y esa resistencia no se rompe con motivación. Se rompe con decisión. Pero no una decisión grande, dramática, perfecta. Una decisión pequeña, pero sostenida. El problema es que la mayoría de las personas esperan sentir algo antes de decidir. Esperan ganas, esperan energía, esperan claridad total. Y eso casi nunca llega. Porque el cambio real no empieza cuando te sientes listo. Empieza cuando decides moverte aún sin sentirte listo. Ahí es donde ocurre todo. En ese punto donde no hay emoción que te empuje, donde no hay entusiasmo que te sostenga, donde no hay garantías. Solo hay una elección, hacerlo o no hacerlo. Y ese tipo de decisiones no son cómodas, porque no vienen acompañadas de una sensación bonita. No hay seguridad, no hay certeza, no hay control total, solo hay incomodidad, pero una incomodidad distinta. No la incomodidad de estar estancado, la incomodidad de moverte. Y eso cambia la dirección de tu vida. No en un día, no en una semana, pero sí en la forma en que empiezas a actuar contigo, porque dejas de esperar, dejas de negociar,
Dejas de posponer lo que sabes que importa. Empiezas a actuar desde otro lugar, un lugar menos dependiente de cómo te sientes, más comprometido con lo que sabes. Y eso empieza a construir algo muy importante. Confianza interna, no la confianza de todo me va a salir bien. La confianza de, aunque no salga perfecto, me voy a sostener. Y esa diferencia es enorme, porque cuando confías en que puedes sostenerte, el miedo pierde poder. No desaparece, pero ya no decide por ti. Y eso te permite empezar a hacer cosas que antes evitabas. No porque ya no den miedo, porque ya no las estás dejando de hacer solo por eso. Y ahí es donde empieza el cambio real. No cuando entiendes, cuando actúas distinto. Y actuar distinto no siempre se ve espectacular. A veces es muy simple. Levantarte cuando no tienes ganas. Hacer algo que habías estado evitando. Decir algo que te incomoda decir. Sostener un proceso cuando ya no se siente emocionante. No escapar en el momento en que normalmente escaparías. Esos momentos parecen pequeños, pero son decisivos. Porque ahí estás rompiendo un patrón que llevaba años construyéndose. Y romper un patrón no se siente heroico, se siente incómodo, torpe, incierto, pero necesario. Porque si no rompes ese patrón, todo lo demás se queda en teoría. Puedes ver videos, puedes entender conceptos, puedes tener claridad, pero si no cambias la forma en que actúas en esos momentos clave, nada cambia de verdad. Y eso es lo que mucha gente no quiere aceptar, que el problema no es falta de conocimiento, es falta de acción sostenida en incomodidad. Y esa acción no depende de inspiración, depende de algo más profundo, responsabilidad. Responsabilidad contigo, con lo que sabes que puedes ser, con lo que sabes que estás evitando, con lo que sabes que importa. Y esa responsabilidad no es pesada cuando la miras bien, es liberadora, porque deja de poner tu vida en manos de cómo te sientes. La pone en manos de lo que decides, y eso te devuelve poder. No el poder de controlar todo, el poder de influir en tu dirección, de dejar de ser completamente reactivo, de empezar a ser intencional. Y eso cambia la experiencia de vivir, porque ya no estás esperando que algo externo te empuje, ya no estás esperando el momento perfecto, ya no estás esperando sentirte listo. Te mueves, con miedo, con duda, con incomodidad, pero te mueves. Y ese movimiento empieza a generar algo que antes no estaba, energía, no la energía de la motivación momentánea, la energía que aparece cuando estás en coherencia contigo. Cuando haces lo que sabes que deberías hacer, cuando dejas de postergarte, cuando dejas de traicionarte en lo pequeño y esa energía se acumula, poco a poco, día a día, decisión a decisión, hasta que un día notas algo distinto, que ya no te cuesta tanto, no porque sea fácil, porque te entrenaste a no escapar, te entrenaste a sostenerte, te entrenaste a actuar incluso cuando no tienes ganas, y eso cambia tu identidad. Ya no eres alguien que intenta, eres alguien que hace. Y eso abre otra realidad, porque ahora ya no estás limitado por la comodidad. Estás en movimiento, estás creciendo, estás expandiéndote. Y eso tiene un efecto directo en cómo te sientes. No siempre feliz, no siempre motivado, pero sí más vivo, más presente, más conectado contigo, porque ahora hay una relación más directa entre lo que sabes y lo que haces. Y eso reduce la fricción interna, reduce la duda, reduce esa sensación de estar quedándote corto contigo, porque ya no te estás evitando, te estás enfrentando. Y eso, aunque incómodo, genera algo muy profundo, respeto por ti mismo. Y ese respeto no se construye con palabras, se construye con acciones, con decisiones que sostienes cuando nadie está viendo, con momentos donde eliges lo difícil, aunque lo fácil esté disponible. Y eso nos lleva al cierre de todo esto, porque al final no se trata solo de salir de la zona de confort, se trata de convertirte en alguien que ya no necesita esconderse en ella. Se trata de ver con honestidad cuántas veces llamaste paz a lo que en realidad era evasión, cuántas veces llamaste estabilidad a lo que en realidad era miedo. ¿Cuántas veces llamaste prudencia a lo que en realidad era una forma elegante de no arriesgarte a descubrir de qué eras capaz? Porque la comodidad no siempre arruina tu potencial de forma dramática. Casi nunca lo hace así. Lo arruina en silencio.
Lo arruina cuando te acostumbras a no exigirte. Cuando empiezas a creer que ya eres así, cuando dejas de escuchar esa parte de ti que todavía quiere más, cuando conviertes tus límites actuales en una definición permanente de tu identidad, y eso es lo más delicado de todo. No solo pierdes oportunidades, empiezas a perder contacto con tu versión más viva. La versión de ti que aparece cuando algo te reta de verdad. La versión que no sale en lo fácil, la versión que no se revela cuando todo está bajo control. La versión que solo aparece cuando tienes que sostenerte en medio de la incomodidad, la duda y el esfuerzo. Esa versión no nace en la comodidad, se revela en el roce, en la fricción, en esos momentos donde una parte de ti quiere volver a lo seguro y otra parte elige quedarse, atravesar, sostener. Por eso este tema no es solo sobre productividad, no es solo sobre disciplina, no es solo sobre éxito, es mucho más profundo que eso. Es sobre identidad, sobre la diferencia entre vivir desde una versión reducida de ti o permitir que emerja una versión más grande, más sólida, más verdadera. Y esa diferencia cambia la vida entera, porque cuando una persona deja de organizarse alrededor de evitar incomodidad, empieza a descubrir algo muy importante, que era más capaz de lo que pensaba, que muchas de las cosas que antes parecían imposibles, en realidad solo parecían demasiado incómodas, que no le faltaba tanto talento como creía. Le faltaba sostenerse más allá de la primera resistencia. Y eso es profundamente liberador, porque entonces el problema deja de ser una supuesta limitación esencial. Ya no se trata de que no naciste con algo, se trata de que puedes entrenarte para tolerar más. Más fricción, más exposición, más incertidumbre, más esfuerzo sin recompensa inmediata. Y cuando entrenas eso, tu vida cambia. No porque de pronto el miedo desaparezca, no porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no necesitas que sea fácil para moverte. Y esa es una forma de libertad muy poco entendida. La libertad no es vivir sin incomodidad. La libertad es dejar de obedecerla automáticamente. Dejar de hacerle caso cada vez que te dice mejor no. Dejar de convertir cada resistencia interna en una orden. Dejar de suponer que si algo te incomoda, entonces no deberías hacerlo. Porque muchas de las cosas que más te expanden, primero te desordenan, primero te exponen, primero te muestran todo lo que todavía no controlas. Y eso puede ser humillante para el ego, porque el ego quiere saber, quiere poder, quiere dominio, quiere llegar rápido. Pero crecer de verdad rara vez alimenta al ego al principio, más bien lo confronta. Le muestra su torpeza, le muestra su impaciencia, le muestra su fragilidad. Y si puedes atravesar eso sin salir corriendo, algo más profundo empieza a construirse. Carácter. No el carácter duro, cerrado, rígido. El carácter interno. La capacidad de sostenerte, de cumplirte, de avanzar sin tanto teatro mental, de dejar de convertir cada esfuerzo en una discusión eterna contigo mismo. Eso cambia todo, porque deja de ser necesario motivarte todos los días. Deja de ser necesario convencerte tanto. Deja de ser necesario esperar la emoción correcta. Simplemente haces lo que importa. Y esa simplicidad tiene un poder enorme, porque elimina mucho ruido. El ruido de la excusa, el ruido de la negociación, el ruido de la fantasía de que un día va a ser más fácil. Tal vez no sea más fácil. Tal vez solo seas más fuerte. Y eso basta. De hecho, eso vale más. Porque una vida construida esperando condiciones perfectas es una vida frágil. En cambio, una vida construida desde la capacidad de sostenerte incluso cuando no estás cómodo, esa sí tiene profundidad. Esa sí tiene peso. Esa sí te transforma. Y quizá eso es lo más importante de todo. La comodidad no solo te aleja de tus metas, te aleja de experiencias internas que no pueden aparecer en otro lugar. La dignidad de cumplirte. La sorpresa de descubrir que sí podías. La confianza que nace después de atravesar algo que antes evitabas. La sensación de estar más cerca de ti porque dejaste de elegir siempre lo fácil. Eso no se compra. No se aprende leyendo. No se consigue pensando demasiado. Se gana viviéndolo, atravesándolo, repitiéndolo, con días buenos y días mediocres, con ganas y sin ganas, con claridad y con duda, pero siguiéndote. Y aquí es donde todo se vuelve muy simple, no fácil, simple.
Tu potencial no necesita que esperes sentirte listo. Necesita que dejes de proteger tanto a tu comodidad. Necesita que dejes de llamar vida a una rutina que ya no te exige crecer. Necesita que dejes de negociar con todo lo que sabes que importa. Necesita que, aunque sea de forma imperfecta, empieces a moverte hacia donde hay más verdad, más esfuerzo significativo y más expansión real. No mañana, no cuando tengas más energía, no cuando todo esté alineado, ahora, en pequeño. En la siguiente decisión, en el siguiente hábito, en la siguiente conversación, en el siguiente momento donde tengas que elegir entre lo que te alivia y lo que te transforma. Porque tu vida no cambia cuando entiendes un concepto. Cambia cuando repites una elección distinta suficientes veces. Y si algo de todo esto te incomodó, probablemente es porque tocó algo real. No lo apagues tan rápido. A veces la incomodidad más valiosa no es la que te destruye, es la que te despierta, la que te muestra con claridad dónde te estás escondiendo, la que ya no te deja romantizar tanto tu propia evasión, la que te obliga a admitir que sí, tal vez podría ser mucho más, pero tendrías que dejar de traicionarte en pequeño todos los días. Esa verdad puede doler, pero también libera, porque en cuanto la ves, recuperas poder. Ya no estás atrapado en una explicación cómoda de tu vida. Ahora sabes dónde te frenaste, sabes dónde negociaste, sabes dónde te conformaste con menos, sabes dónde te has estado diciendo historias para no sentir el roce del crecimiento. Y si sabes, puedes elegir distinto. No perfecto, distinto. Eso basta para empezar. Si este tipo de reflexiones te ayudan a ver con más claridad cosas que normalmente quedan tapadas por la rutina, puedes suscribirte. No por hábito, sino para seguir teniendo este tipo de conversaciones que no buscan entretenerte un rato, sino confrontarte con algo que puede cambiar tu forma de vivir. También puedes dejar un comentario con una pregunta muy simple pero muy honesta. ¿En qué parte de tu vida has estado llamando comodidad a lo que en realidad ya es estancamiento? Escribirlo puede darte más claridad de la que imaginas. Y si conoces a alguien que parece estar bien, pero sabes que lleva tiempo viviendo por debajo de lo que podría ser, compártele este video. No para presionarlo, solo para abrirle una puerta. Porque muchas personas no necesitan un gran discurso. Necesitan un momento de honestidad, un momento donde ya no puedan seguir mintiéndose tan fácil. Y tal vez ese momento para ti es este. Tal vez no necesitas que la vida se complique más para cambiar. Tal vez solo necesitabas dejar de llamar tranquilidad a una forma lenta de apagarte. Y una vez que ves eso, algo dentro ya no vuelve a dormir igual.